Bueno, vamos a realizar la práctica de velocidades con componentes ortogonales. El eslabón 2 del mecanismo mostrado en la figura gira con una velocidad angular de 17.5 radianes sobre segundos a izquierda. Determine mediante las velocidades con componentes ortogonales las velocidades de los componentes C, D, E y F, de los puntos C, D y F. Para proceder, lo primero que tenemos que hacer es establecer los datos que nos dan. En este caso serían los 17.5 radianes sobre segundo de, en este caso, la velocidad angular del eslabón 2, que gira a izquierda. Para conseguir la velocidad de A, nosotros sabemos que la velocidad de A siempre va a ser perpendicular al eslabón O2. A. Por supuesto, la velocidad de A viene siendo igual a W2 multiplicado por la distancia que existe desde O2 hasta A. La vamos a multiplicar por la escala de dibujo, ya que necesitamos esta distancia, la distancia que existe desde O2 hasta A. Para determinar esa distancia, la hacemos con la regla y nos da 1.85 centímetros. Eso lo multiplicamos por 2 y nos da 64,75 centímetros sobre segundos. Inmediatamente conseguimos la velocidad de A, haciéndola perpendicular al vector O2A. Para proceder a determinar esa velocidad, dividimos los 64,75 centímetros en la escala de velocidades, que son 30 centímetros. Obtenemos 2,17 centímetros. Procedemos a hacer lo mismo con la velocidad de B. La velocidad de B es perpendicular también al vector O2B, que también es perpendicular al vector A. Por supuesto, al obtener esa perpendicular, para poder conseguir la velocidad de B, lo hacemos por proporcionalidad. Trazamos desde O2 que pase por la velocidad de A y corte esa perpendicular de B. Inmediatamente conseguimos la velocidad de B. Al obtener la velocidad de B, procedemos a calcular la velocidad de C. Unimos a C con B para obtener, en este caso, la componente ortogonal de la velocidad de B sobre, en este caso, la distancia que existe de B hasta C. Obteniendo esa ortogonal, por supuesto, obtenemos la velocidad ortogonal de B. Inmediatamente la trasladamos hacia el punto C. Conseguimos esa velocidad ortogonal. Esa velocidad significa que es la velocidad, en este caso, de C, pero es de C en 3. Y nosotros necesitamos la velocidad de C en 4. Ya, pero 4 es una corredera. Trazamos, en este caso, la línea de acción de la corredera. Y al trazar la línea de acción de la corredera, inmediatamente proyectamos la ortogonal de la velocidad de C en 3 sobre esa línea de acción. Inmediatamente conseguimos la velocidad de C. Obteniendo la velocidad de C, procedemos a calcular la velocidad de E, la velocidad de D y la velocidad de F. Lo primero que hacemos es trazar la línea que existe desde el punto E hasta el punto A para proceder a determinar la ortogonal sobre esa línea, pero en este caso con el punto A. Al obtener esa ortogonal, trasladamos esa ortogonal sobre el punto E. Con el compás inmediatamente proyectamos esa ortogonal. Al obtener esa ortogonal, por supuesto, hacemos lo mismo con la velocidad de D, pero la velocidad de D está unida al punto C, por lo tanto, trazamos la línea de D a C. Y con esa línea trazamos la ortogonal de la velocidad de C sobre esa línea. Al trazar esa ortogonal, inmediatamente conseguimos la proyección de la velocidad de C ortogonalmente sobre D. Inmediatamente trasladamos esa ortogonal sobre el punto D, obteniendo las velocidades de D y la velocidad de E. Para conseguir la velocidad de E, como la velocidad de F es también, en este caso, pertenece al eslabón 6, como es la velocidad de E y la velocidad de D, inmediatamente trazamos las perpendiculares que pasan por E y pasan por D y pasan por F, para poder, en este caso, trasladar estas velocidades hacia cada una de las perpendiculares. En este caso lo estamos haciendo con la velocidad de E. Conseguimos esa proyección y hacemos lo mismo la perpendicular, y con el compás inmediatamente trazamos esa perpendicular, consiguiendo la velocidad de D y la velocidad de E, pero perpendicular al eslabón 6. Para conseguir la velocidad de E, trazamos también de nuevo la perpendicular
Y por supuesto, la velocidad de F la vamos a conseguir proporcionalmente con la velocidad de D y la velocidad de E. Trazamos las líneas e inmediatamente conseguimos el corte de esa perpendicular con esa proporcional. Inmediatamente conseguimos la velocidad de F. Pero esa velocidad de F sería la velocidad de F en 6. Necesitamos la velocidad de F en 8, que es perpendicular al eslabón, en este caso, O8F. Procedemos a colocar esa perpendicular y al trazar esa perpendicular con el compás inmediatamente trazamos esa componente a esa perpendicular y conseguimos en este caso la velocidad de F perpendicular al eslabón 8. Y así conseguimos todas las velocidades. Conseguimos la velocidad de F, la velocidad de E, la velocidad de D, la velocidad de C, la velocidad de B y la velocidad de A. Procedemos a calcularlos. Al calcularlos, por supuesto, cada velocidad que nosotros tenemos allí en dibujo la multiplicamos por la escala de velocidades, que son 30 centímetros sobre segundo. Al multiplicarlas obtenemos todas las velocidades. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.